Hoy se sienta en el foco una de las autoras más leídas, queridas y respetadas de nuestra literatura. María Dueñas, la creadora de El tiempo entre costuras, la escritora que más vende en España. Vuelve con una historia poderosa sobre exilio, memoria, mujeres valientes y segundas oportunidades. Lo hace con Por si un día volvemos, un libro con el que nos lleva a la Argelia colonial. Allí nos habla, en realidad, de nosotros, de lo que dejamos atrás, de lo que construimos con las ruinas, de la lucha, del esfuerzo, de los límites y del amor o de la ausencia de él como pilar en medio del caos. Pase, escuche, porque hoy, en El Foco, hablamos de literatura, de identidad, de dignidad y del valor de no rendirse nunca con una grande. Bienvenida, María Dueñas. Muchas gracias, María. Qué placer tenerte aquí. ¿Verdad? Arrancas duro, voy a decir, con Por si un día volvemos. Lo haces en una España de hambruna, en una España muy dura vitalmente, ¿no? Humanamente. Exacto, el arranque de la novela es los años 20 del siglo XX y de allí parte Cecilia, nuestra protagonista, huyendo de una miseria económica, de una miseria social, educativa, hasta moral, ¿no? Y huye sin saber a dónde va, sin saber qué va a pasar, qué va a ser de su vida, pero en el fondo, bueno, lleva casi el convencimiento de que cualquier cosa que encuentre, por adversa que sea, va a ser mejor de lo que deja. Claro, es que ella parte de un momento muy dramático, ¿no? Sí, falta una situación de abuso muy fuerte, vamos a dejarlo así, para que tengan la intriga, aunque sí, no me dejan hablar, nada, no me dejan hacer ningún spoiler. Vamos a hacer así como medio spoiler, pero no del todo. Unas vueltas. Entonces decimos, sufre una situación de abuso muy grave. Y ella llega a dudar incluso de su familia. Dice, ¿habrá sido por un trozo de queso, por un trozo de pan? Exactamente, viven en un mundo tan deprimido en todos los sentidos, tan oscuro, tan triste, tan carente de todo, que ella en algún momento piensa, me tendría que haber acostado más cerca de mí. Pues no tiene ni dormitorios, ni camas casi, ¿no? Están todos medio salvajados. En algún momento dice, me tendría que haber quedado más cerca de mi madre y de mi padre para que me protegieran. Y después, dando una vuelta, dice, o no, a lo mejor es que ellos no me querían proteger. A lo mejor ellos incluso lo han urdido, incluso, ¿no? A cambio se llevan un trozo de queso y de pan y una bota de vino y esa noche cenan todos. María, y de esta forma llevas a una reflexión muy interesante, ¿no? Que es que todos en una situación límite, porque ella comete un delito, vamos a dejarlo ahí, ¿podemos llegar a extremos que no nos planteábamos? No, yo estoy convencida de que sí, absolutamente. Es que cuando la vida te pone por delante situaciones duras, que a todos nos ha pasado en algún momento, alguna situación adversa, que hemos sacado fuerza de donde no creemos tenerlas. No me imagino cómo sería si viviéramos algo como lo de Cecilia, ¿no? Que es mucho más traumático y ella actúa por pura inercia, por pura supervivencia casi, ¿no? Se tiene que quitar ese tipo de encima y comete el peor de los actos. Y vemos un ejemplo de cómo una mujer, en este caso, ante una adversidad, como dices, se crece, empieza una nueva vida y lo hace sin temor, pero a la vez hay ciertas ambigüedades en ella, porque es una mujer herida, es una mujer con un sufrimiento, con ciertas dudas, pero con la valentía de arrancar. ¿Cómo haces para construir estos personajes sin caer, que es una heroína en el fondo, pero sin caer en los arquetipos tan típicos de las heroínas? Exacto, sí. Yo no quiero nunca que mis personajes sean heroicos en el sentido más amplio y alto, ¿no? del concepto. Mis protagonistas casi nunca tienen grandes objetivos en la vida, casi nunca tienen aspiraciones, casi nunca tienen ideales, ¿no? Vienen de unas circunstancias muy comunes. En teoría, si todo hubiese sido en situaciones normales, nunca habrían salido de ese entorno, pero algo les pasa que les pone al borde del abismo, ¿no? Y cada uno reacciona de una manera distinta. En el caso de Cecilia, necesita huir porque dentro de su ignorancia ella calcula que si se queda todo va a ser peor que si se va, ¿no? Y arranca a correr en mitad de la noche y ya no vuelve nunca, ¿no? Y lo duro, ¿no? Ese momento en el que dice, haciendo un medio spoiler, que no le duelen los pies o que no sabe si le duelen tanto, pero que no tiene otra opción que seguir andando y sigue andando, ¿no? Así como está, ¿no? Exacto, sale descalza en plena madrugada con la mísera ropa que lleva encima y
y descalza empieza a correr sin tener claro dónde va. Va buscando el mar, porque sí. necesita encontrar un puerto, ¿no? Pero bueno, porque además ella ha oído que en Argelia hay oportunidades, ¿no? Exacto, ha dicho, me voy. exacto. La valentía. Exactamente, son esos años en los que España era una nación muy emigrante. Estábamos en todas esas primeras décadas del siglo XX, finales del XIX, todo el principio del XX, España se iba vaciando. Había en aquellos años incluso titulares de prensa, ¿no? Periodistas más concienciados que decían en titulares: España se desangra, porque es que se iba la gente, sobre todo la gente más joven, se iba en busca de un futuro que el país no podía darle. Has dicho alguna vez que no te interesan las mujeres que se rinden, pero que si lo hacen te interesa que dejen huella, ¿no? ¿Hay algo heroico en esa lucha silenciosa, en ese continuar, en esa lucha que no tiene nada de heroicidad en principio? No, claro que hay muchísimo de heroico. No hace falta ser una gran guerrera, ¿no? con una bandera entre las manos y un pecho descubierto, como para que valga la pena lo que estás haciendo y para que resulte incluso admirable, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántos humanos, pero sobre todo cuántas mujeres no han tenido unos comportamientos dignos de admiración por su resistencia, por su resiliencia, por su capacidad para recomponerse dentro de la adversidad sin necesidad de salir al mundo? Muchos en sus propios territorios domésticos, caseros, ¿no? Nos dan ejemplos de unas capacidades humanas y morales que nos deberían servir de mucho. Es que es muy interesante esto en tus personajes siempre, ¿no? Diría que es casi una constante. Esa épica que es una lucha sin épica, ¿no? Es decir, voy adelante como sea y soy una heroína, pero soy una heroína sin guerrear, o sea, sobreviviendo como puedo. Exacto, es que es la lucha por la vida, es el instinto más casi animal de supervivencia, ¿no? Tengo que seguir hacia adelante para que no me muerdan los lobos los tobillos, ¿no? Y yo corro y no sé hacia dónde corro y para qué, pero a Cecilia le pasa constantemente, ¿no? Ella necesita comer, necesita algo tan elemental como llevarse un pedazo de pan a la boca, ¿no? Necesita poco a poco de seguir siendo un ser humano con una mínima dignidad, ¿no? Y esa es su lucha constante. Vemos la relación entre identidad, lengua, pertenencia, cómo lo unes, ¿no? Y nos encontramos personajes que cambian de nacionalidad, dejan de ser españoles para ser franceses, cambian de nombre algunos personajes, niños que no tienen una patria definida. Esa situación tan dura que no nos podemos imaginar. Claro, ese nosotros hoy aquí. Exactamente, ese es la primera consecuencia del desarraigo, la necesidad de arraigarse de nuevo, pero eso es un proceso amplio, ¿no? Ahora mismo, pues qué sé yo, hablamos en España de estos niños que terminan una carrera en España, como fuga de cerebros, en fin, y se van fuera, pero se van con un máster, se van con un móvil, se van con un contrato de trabajo, van a buscar un trabajo, pero esta gente es que llegaba sin nada. Sí, no se van como Cecilia, llena de heridas, manchada de sangre. Totalmente. Entonces se van a vivir a un mundo que es la Argelia francesa de aquellos años. Argelia es parte de Francia desde 1830. Antes fue española durante varios siglos, pero ahora es mucho más que un protectorado, es mucho más que una simple colonia. Franco intentó, ¿no? recuperarla, o soñó cuando se fueron los franceses el con mítico Oranesado, que ya ves, era un sueño absolutamente fuera de lugar, porque Argelia es que estaba instalada allí con todo su gran aparato público-privado, ¿no? La administración, el ejército, el poder jurídico, la educación, los liceos, las escuelas, todo era francés, la moneda, las costumbres, ¿no? Entonces hay todo ese gran aparataje, andamiaje de la administración francesa. Después está la población árabe local, que entonces era minoritaria en Orán, y luego hay una gran masa de inmigrantes, mayoritariamente españoles, también hay italianos, hay malteses, pero sobre todo una gran cantidad de españoles. Casi había más españoles que franceses, de hecho. En algunos momentos sí, lo que pasa es que Francia muy hábilmente siempre les propone una naturalización instantánea porque les interesa que esa gente se afrancese todo lo posible, ¿no? Algunos la aceptan y otros no. La mayoría sí, porque les da beneficios económicos o beneficios
oficiales de algún tipo, pero hay otros que prefieren mantener su identidad española. En la novela se convive con los Pieds Noirs, ¿no? Tú recuperas esa figura de todos aquellos que llegaron ahí y sobre todo de los españoles que estaban marginados, por un lado, tanto por los autóctonos argelinos como por los franceses, ¿no? O sea, que fue duro, que no fue llegar y decir, ¡ay, qué fácil! No, claro que no. Claro que no vivían igual que los colonos franceses, por otro lado. No, en un principio no, claro, porque llegaban hordas yo lo comento en algún momento en la novela, y históricamente fue así, era gente que llegaba sin nada, como mucho llegaba con una manta, un colchón, un cacharro de hojalata, un hato de ropa, a menudo familias enteras, ¿no? Con los niños, con los abuelos. Españoles un poco asilvestrados, un poco asalvajados, ¿no? Venían del sureste español, pero era gente normalmente de pueblo, de campo. Había de todo, ¿eh? También había algunos empresarios, había alguna gente un poco más formada, pero la inmensa masa eran jornaleros, braceros, gente con muy poca cultura. Entonces, en principio, claro, son mano de obra barata a los que no se trata muy bien. Luego, poco a poco, segundas generaciones, terceras generaciones, pues van prosperando cada vez más, se van afrancesando cada vez más, ya sus hijos tienen nombre francés, ya su apellido se pronuncia a la francesa, ya el que era antes Paco Hernández es Monsieur Hernández, y entonces ya recibe un poquito más de tal. Y muchos ya se terminan afrancesando totalmente, y esto sí que componen gran parte del grueso de colectivos Pieds Noirs cuando se van a Francia, algunos de España, pero sobre todo a Francia después de la independencia. María, pero lo que sí que se acucia es esa diferencia entre los que eran extranjeros que habían llegado ahí, ¿no? Y sobre todo los colonos franceses, respecto a la población autóctona argelina. Entonces, ese fue el germen, ¿no? El que estuviesen como tan separados, conviviendo juntos, pero, bueno, conviviendo, cohabitando el mismo espacio, pero tan separados, el germen de esa guerra de independencia, al final. Claro, es las consecuencias de la colonización brutal europea en aquellos siglos, ¿no? Lo mal que se manejó la integración, el respeto a la población autóctona del momento. Entonces llega un momento, van pasando los años, van pasando las circunstancias, en fin, Francia hace algunos esfuerzos pues, por escolarizar a esos niños, por aceptarlos dentro de su sociedad, pero no los integra en absoluto del todo. Entonces llega un momento en el que esta gente, y pasó así en múltiples contextos globales, esta gente desarrolla un espíritu nacionalista y saca las uñas, y a veces las sacan de la peor forma posible, que es mediante la violencia. María, ¿es posible que, porque si pensamos en el Orán de aquel momento, y pensamos en la Francia de hoy, y vemos también los suburbios casi excluidos, ¿no? Tan separados, por otro lado los franceses que tenían ya años y años, ¿no? Sino que son los argelinos que han llegado ahí, ¿pueden ser germen de algo como lo que se vivió? Sí, es que al final es todo... ¿Tú ves algo similar, algo que se está incubando? Porque has estudiado mucho de aquel momento y estamos viendo pues, todo lo que se incuba. Es que es todo parte de un proceso, con distintos momentos y con distintas coyunturas y con distintos espacios geográficos, pero todo al final viene colonización, descolonización, y cuando las cosas no se gestionan bien desde el principio, pues tienen estas consecuencias, ¿no? Aquellos, ¿cómo es el refrán? De aquellos barros vienen estos lodos. Lo que pasa es que, claro, también es muy fácil decirlo con la visión analítica que tenemos ahora mismo en el siglo XXI, que ya miramos hacia atrás desde nuestra perspectiva y con otros conceptos mentales, pero claro, ¿se pudo haber hecho mejor en el momento? Tanto la colonización como la descolonización, seguro que sí. ¿Lo sabían entonces? Pues igual no fueron conscientes de su mala gestión en aquel momento. Ahora, mirando la historia, casi cualquier momento, podemos decir que la historia, hoy que se nos cae tu libro, la historia se repite que tengo aquí el libro, se lo voy a enseñar, la historia se repite una y otra vez y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, el hecho siempre. de que la población argelina estuviese tan separada, ¿no? Y hubiese una diferencia social, pues marcó ese sentimiento, ese odio y germinó y terminó en la guerra de independencia. Vemos que después se ha replicado, ¿no? En Francia comenzó a llegar la población y se la aislaba en guetos, y esos guetos han ido incubando un germen. Hoy vemos atentados terroristas de jóvenes argelinos o de jóvenes franceses que tienen raíces argelinas.
¿Y tú crees que eso es un sentimiento que no se ha cerrado de entonces o procede de otra cosa? Bueno, la historia de la Argelia francesa, bueno, yo en el libro vaya por delante que intento verlo todo desde la perspectiva española. No entro algún apunte en el análisis de cómo se hizo desde Francia la acogida de aquellos Pieds Noirs, de los Harkis que con ellos fueron. Entro menos, me quedo en qué pasó hasta el año 62 y sobre todo con la población española. Pero indudablemente todo tiene que ver, todo tiene una conexión, ¿no? Y al final las cosas son circulares y las heridas siguen abiertas y no se cierran bien. Y aunque Francia ha hecho esfuerzos posteriores, ¿no? por cerrar esas cicatrices que todavía quedan, bueno, pues al final son cosas que por desgracia van quedando, ¿no? Que ojalá se cerrara todo y se empezara con una mirada limpia a asumir unas nuevas realidades mucho más multiculturales y de una convivencia mucho más óptima, ¿no? Ojalá pudiera ser, pero bueno, parece que no aprendemos. Sí. Claro que me preocupa como nos preocupa a todos, ¿no? Bueno, que haya tensión social, que haya todos estos momentos de violencia o de situaciones críticas, me preocupa muchísimo. Es una preocupación social hoy día en el mundo entero, además, ¿eh? No es en nuestro entorno solo, en Francia solo, en el mundo entero. Volviendo a los Pieds Noirs españoles, vieron de lejos la guerra civil, esto se ve en la novela, como en la guerra civil, como ese enfrentamiento fratricida entre sus hermanos. Ven también la Segunda Guerra Mundial, sobreviven a esa colonización que además que la Guerra Mundial además en Orán en concreto, en Argelia, en la costa María, ¿tú crees que la novela histórica debe tener también una función de reparación, de memoria reparadora, que informe, que sitúe? Sí. Bueno, yo creo que como género no necesariamente. Cada cual puede escribir lo que quiera con la intencionalidad que quiera. No creo que los escritores tengamos necesariamente una responsabilidad didáctica o dogmática o de ningún tipo. Cada cual que haga lo que quiera con su escritura, ¿no? Yo no intento adoctrinar a nadie en absoluto, lejos de mí tal intención. Pero sí me gustaría en esta novela y en casi todas las que he escrito, bueno, que cuando cierren el libro los lectores, más allá de haber disfrutado de una historia de ficción y de las peripecias y aventuras y desventuras de unos protagonistas, también hubieran aprendido algo, ¿no? Que hubiera abierto ante sus ojos algo que antes desconocían. En este caso, pues hablábamos la Argelia francesa, los españoles que estuvieron ahí, y quizá provocar algún tipo de reflexión, ¿no? En este caso, pues cuando nosotros emigrábamos y cómo estamos ahora mismo. Entonces, yo personalmente sí pretendo mover un poquito para que los lectores aprendan algo más y reflexionen algo más, pero sin dogmatismo ninguno, sin decirle, vean ustedes y hagan esto y piensen esto, ¿no? Tú dices, yo quiero agitar un poco y que se queden con una reflexión. Sí, y reflexionen ustedes, ¿no? Por su cuenta. Y si hubiese una que te gustase especialmente que quedase, como a modo de titular, ¿cuál sería? Bueno, yo trabajo mucho en casi todas mis novelas, hablo de la experiencia migrante española, ¿no? A veces es exilio político, a veces son movimientos de gente así, más con el tiempo entre costuras. Sí, entonces hay de todo y a veces es simplemente migración y a veces son aventuras, ¿no? Pero sí que me gusta recuperar momentos de nuestra historia pasada en la que salimos de nuestras fronteras, ¿no? Abro la novela con una cita de Max Saub, que estuvo en Argelia y estuvo internado como exiliado republicano en uno de estos campos de internamiento, que después fueron casi de concentración, que fueron espantosos, ¿no? Y escribió una especie de diario en pequeños papelitos y después ya lo recompuso y lo publicó en México, en su etapa posterior del exilio. Y la frase es, cito de memoria, algo así como: ¿Dónde estás, España, por el mundo abierta? ¿No? Era una España que no se extralimitaban a las fronteras nuestras, porque había grandes comunidades de españoles por todo el mundo, empujados por los vientos del exilio, de la migración económica, de todo tipo,
y seguían siendo como pequeños grupúsculos de España, como pequeños islotes de España repartidos por el mundo, ¿no? Y eso sí que me gustaría que tuvieran, quizá los lectores más jóvenes, que conocen menos ya que el pasado, que lo tuvieran presente al leer. Bueno, Por si un día volvemos es un título muy bonito que tiene cobra todo el sentido cuando uno está terminando la obra, Sí, ¿no? Ahí lo dejo también para no hacer el spoiler. Pero, María, para ti, ¿qué significa volver? ¿Dónde se vuelve realmente? Bueno, es un verbo tan amplio que nos da desde tangos hasta expresiones recurrentes, ¿no? Podemos hacer un regreso físico a donde queramos, un regreso geográfico, pero podemos también, sobre todo con la literatura, volver a la infancia, volver a la juventud. El otro día tuvimos la presentación en Alicante con gran público y mucha prensa, como digamos la puesta de largo del libro, ¿no? Y me acompañaron en la presentación algunos oraneses, argelinos, gente vinculada a ese mundo, y recuerdo que Eliana Ortega Bernabeu, que es una gran especialista en exilio, investigadora sobre el exilio, porque ella procede de familia exiliada, pero me decía que la novela la había hecho volver a su infancia, a su juventud en las calles de Orán, a esa luz, a esos olores, a ese mar, a ese mundo donde lo mismo te hablaban en árabe, que te hablaban en francés, que te hablaban en español, o en lo que ella llamaba oranico, que era una mezcla de todo junto en valenciano, porque había muchísima población alicantina. Entonces, volver es a todo, depende de con qué mirada, con qué herramientas, pero podemos volver a cualquier sitio físico o mental. Muy importante también en el libro es el amor, ¿no? En el libro y en la vida, el amor, el desamor, el desear a alguien que no puede ser, que lo tienes que compartir, que un amor que florece y que muere antes de florecer, otro que llega más tarde pero pervive, otro que tiene su utilidad, otro que te arruina la vida, o sea, hay todo tipo de amores. Claro, porque conocemos a Cecilia a lo largo de 35 años de su vida, una mujer que vive muy sola, y como vive muy sola, vive muy libre, digamos, un poco al margen de las convenciones sociales, ¿no? Entonces van pasando distintos hombres, distintos amores, distintos maridos por su vida, algunos más queridos, más entrañables, de gente más sincera en su amor, aún sabiendo que no van a poder, digamos, culminarlo, pues porque es que me estoy mordiendo la lengua para no contarlo. Y hay otros que son una auténtica ruina. Hay otros que son absolutamente tóxicos y hay otros que son ruinosos, ¿no? Bueno, pues es un abanico de... Pero no solamente en ella, porque tenemos a Casilda, ¿no? Su socia, que tiene una historia complejísima. También, sí. Bueno, pues un hombre ruin. Sí, porque así es la vida y claro, a veces las novelas nos sirven para pintar amores color de rosa y parejas muy felices y amores muy sinceros, y a veces las novelas también nos sirven para reflejar otro tipo de vínculos sociales que existen también. No hay que echar mucha imaginación para ver que no todas las parejas son felices, que las relaciones a menudo son muy tóxicas, que a veces hay condicionamientos que impiden que lleguen a un futuro constante. Pero bueno, yo lo que he intentado en Cecilia y en la novela es ver también los distintos tipos de amor, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo lo digo para no despejar mucho? Cecilia vive distintos tipos de relaciones amorosas que van terminando, van concluyendo, de una manera u otra tienen un fin, pero hay una que es, digamos, un poco de idas y venidas, que con la que abrimos y cerramos la novela, que al final se ha transformado, porque han pasado 30 y tantos años entre que se conocieron y cómo los despedimos al final, ¿no? Y vemos que se ha transformado en una mera atracción casi física, sin conocerse, a una historia de una amistad consolidada al final entre Cecilia y Rafaela, y sobre todo un afecto que es más que nada una complicidad y una amistad que se ha solidificado a lo largo de los años. Y es muy interesante cómo ella llega a aceptar una situación, ¿no? Digo, cuando incluso el marido de Casilda se enfrenta a ella, ¿no? Y le dice tú, para no destripar mucho, pero le dice tú, que estás aguantando esto. Y ella dice, sí, es cierto. Lo sé, ¿no? Se lo dice a sí misma, lo sé. Lo sé, ojalá no fuera así, pero es que es lo que hay, es esto o nada, y prefiero esto. Lo cierto es que, leyendo la novela, quizá alguno que tenga ciertos prejuicios pueda abrir un poco su mente, ¿no? Y decir, ay,
la vida no son blancos o negros. Claro, no, absolutamente. Es que Cecilia sería la primera que habría querido otra situación. Claro, un amor sólido y sincero y desde el principio. Ella lo dice repetidamente, ojalá, o sea, Rafael, mi primer amor, estaba destinado a ser el hombre de mi vida, el padre de mis hijos. Habríamos sido una familia trabajadora, normal y corriente. Yo estaría con los pucheritos dándole de comer y poniendo la mesa y limpiando la casa, y él estaría trabajando en una obra como albañil, que es como empieza, pero la vida les trastoca a los dos y se convierten en otras personas que no tienen nada que ver María, con eso. ¿es el amor como la patria, como la identidad, un territorio en exilio? Algo que está ahí, que uno bueno, es que hay tantos tan difícil es que hay de tantos tipos de amor, María, que no podemos, porque en la literatura y en la vida, ¿no? Conocemos a tantos tipos de pareja, vivimos tantos tipos de relaciones a lo largo de la vida, que no podemos categorizarlos, ¿no? Hay tantas variedades que con todo un arco, ¿no? Desde las parejas felices, estables, de largo recorrido, que se conocen a los 15 años y acaban muriendo de la manita, y amores que duran 4 días, y amores que descompensados y desequilibrados y tóxicos y dramáticos, en fin, y posesivos y despectivos, en fin, es dificilísimo categorizarlos. ¿A ti qué te interesa más, el amor que salva o el que deja cicatriz? A mí me interesan todos los amores, y sobre todo desde el punto de vista de una autora que tiene que darle amores a sus personajes, ¿no? Además me interesan que sean distintos, y de hecho los de Cecilia son muy diferentes, porque el juego narrativo te lo va pidiendo, ¿no? Está muy bien, hay otras novelas que son más de un único amor, o qué sé yo, recuerdo el tiempo entre costuras, ¿no? Que estaba Sira primero con Ramiro, era un amor muy tóxico, y luego ya con... Bueno, primero su primer novio, Ignacio, que es todo muy cándido, muy dulce, después Ramiro, que es muy tóxico, y finalmente Marcus, que es el amor sincero, ¿no? Pero digamos que lo de Sira era una línea más equilibrada. Lo de Cecilia es mucho más complejo, ¿no? Porque ella misma se embarca en aventuras amorosas que sabe que no van a tener un buen fin, no por falta de amor, sino porque pues, ciertas convenciones, o como ella dice, sentido de la responsabilidad de la otra parte o tal, pues no pueden fructificar en una pareja, digamos, ortodoxa, ¿no? Pero aún así no los quiere dejar pasar de largo, quizá porque como personaje y como mujer, ella está siempre muy sola. Ella no tiene familia, ella casi no tiene amigos, ella vive en una ciudad extraña, poco a poco va haciendo de hora en su propia ciudad, pero ella pasa momentos de soledad tremendos, entonces a estos amores que le van pasando por la vida, ella se agarra como un clavo ardiendo, aunque sepa que va a ser una felicidad momentánea, que se va a acabar. Que la van a desgarrar en ocasiones. Exactamente, que es un amor que se va a terminar y que ella va a quedar absolutamente herida, desgarrada, y que va a tener que recomponerse, pero ella debería pensar, o sea, que me quiten lo bailado, ¿no? Ya está, que yo voy a vivir el momento, ya sé lo que vendrá después y lo afrontaré cuando llegue. Es muy interesante cómo en tus obras siempre tratas la lucha, ¿no? para salir de situaciones de las protagonistas, la superación de ellas mismas, pero también el crecimiento personal, cultural, que se vive aquí, ¿no? Y vemos una diferencia muy grande, María, entre cuando uno empieza leyendo la manera de expresarse de ella, que se percibe esa incultura, ese no saber casi hablar. Claro, ella es muy... Cuando han pasado 30 años ella es y muy ella ha bruta. Evolucionado, se ha cultivado. Claro, Cecilia es muy bruta al principio, es un animalillo salvaje, es muy burda, no sabe, la vemos en las primeras páginas, tiene hambre y le quita la comida a la gente, le arranca incluso de a un las niño. manos. Sí, a una niña la ve comiendo en la calle, le quita el bollo y sale Su madre corriendo, no mira, ¿no? Sí, porque ella viene de un medio tan deprimido, tan duro, que no tiene una escala de valores éticos, morales, cívicos, no tiene nada, ella es un animal suelto. Poco a poco va viendo que el mundo no funciona así, ¿no? Que la sociedad tiene unas normas de convivencia, ¿no? Entonces ella, bueno, las va respetando, pero a menudo se las sigue saltando a la torera en sus negocios, cómo empieza sus negocios, cómo va cambiando de trabajo. Ella no es amoral, pero es que carece de un sistema de valores y de principios que nadie le ha enseñado nunca. Que ha ido adquiriendo luego. Exactamente, y los va adquiriendo. Luego los va adquiriendo y se convierte en otra mujer con otra solidez y con otra estructura mental, moral, cívica, pero al principio no es así. Y luego además progresivamente ella es medio analfabeta al principio,
aprendiendo, y sobre todo le interesa aprender a leer y escribir en francés, que es el medio en el que se desenvuelve, ¿no? Y ella se da cuenta, como es muy lista en el fondo, es una inteligencia muy animal, pero es muy lista y es muy lúcida, se da cuenta de que cuando está sometida a una vida muy infeliz con un hombre que la tiene medio cautiva, de que el conocimiento la va a permitir salir de ahí. Lo primero que quiere es: yo voy a aprender a leer y a escribir en francés para enterarme qué pasa en el mundo y yo para crecer yo también. Y una vez que ella aprende, abre los ojos a la alfabetización, a la cultura, es cuando empieza ya a plantearse qué puedo hacer yo para salir de aquí, ¿no? Entonces tenemos como la alfabetización, la cultura, la literacy, como dicen en inglés, no sé cómo se dice en español así, como la literalidad, no, en español no lo decimos así, bueno, me da igual. Pero cómo se cultiva. Exactamente, y cómo eso, ella es consciente de que es un valor en su propio crecimiento como ser humano, ¿no? Sabiendo leer, sabiendo escribir, teniendo un conocimiento del mundo, podrá ser un poco más libre. Fíjate, esto nos entronca con otro tema fundamental, que es eso, el de la formación, ¿no? El que decíamos, cómo ella se supera, cómo hay un cambio, pero esa superación y ese cambio viene de una fuerza interior suya y de una lucha en el día a día por ser mejor, no es que le caiga del cielo, sino que ella estudia. Claro, ella, exactamente, ella no ha podido tener el privilegio de una educación, por básica que sea, y la busca por sí misma, ¿no? Y la consigue gracias a una profesora, una maestra jubilada de las escuelas francesas de Argelia. Esa es una de las buenísimas cosas que hace la colonización francesa, que es llevar sus instituciones, sus escuelas, sus liceos y facilitar, tanto en los niños europeos, pero también con los niños árabes, que accedan a una educación, ¿no? El otro día vuelvo a hacer referencia a los oraneses que nos acompañaron en la presentación en Alicante, como ellos agradecían, si algo agradecían sobre todo, por encima de todo, a Francia como nación colonizadora en Argelia, era el acceso a una enseñanza de altísima calidad, como habían tenido desde el principio. Y Cecilia, que no puede acceder a una educación reglada, ella no puede ir a la escuela, no puede ir al liceo, tiene otra edad, tiene otro mundo, se busca la fórmula para intentar leer. De hecho, incluso empieza a intentar una cosa que es misión imposible, que es aprender a leer en francés ella sola, ¿no? Y cuando ve que ya está clavando la uña al periódico y se desespera, y el periódico acaba cubriendo el cubo de la basura, ya es cuando decide buscar ayuda externa. Bueno, pues Cecilia Belmonte, ella se busca la vida como puede para hacerlo por sí misma, para aprender a leer, para cultivarse. Cada vez se lee menos, María. No creas. ¿Tú crees? La gente se queda mucho con el titular, diríamos, esto está comprobado con los periódicos. Eso en prensa sí, está cambiando todo mucho, pero en el sector editorial está todo el mundo encantado, ¿no? Está creciendo la lectura mucho. Bueno, yo a lo que quería ir era... esto es una noticia buenísima, yo me alegro, pero a lo que quería ir es a la educación. Mirando el sistema educativo de hoy, ¿a ti te preocupa la formación de los jóvenes? Yo creo que la culpa de se les ha limitado ya ciertas asignaturas, ¿no? Bueno, algunas cosas... Historia, gran parte de la historia queda olvidada. Sí, algunas cosas creo que me preocupan. Sí, se han eliminado cosas, lenguas clásicas, un conocimiento, y incluso la manera de abordar el estudio, la educación, muchas veces no es la más óptima. Pero bueno, yo creo que nuestro sistema educativo es capaz de dar las herramientas necesarias para que nuestros estudiantes se formen sin ningún problema, ¿no? Vale que siempre habrá carencias, vale que echamos de menos cosas de otro momento, vale que podría hacerse mejor, pero vamos, dentro de todo estamos en unos niveles de educación muy altos. Bueno, no existe ya el analfabetismo en España, nuestros estudiantes llegan a la universidad, tenemos un sistema además de becas y de facilidades para que lleguen a la universidad, incluso la gente con menos recursos. Se forman, vale, no tenemos las mejores universidades del mundo, pero también son muy dignas, o sea que yo creo que estamos en un buen momento educativo. Sí, podemos siempre quejarnos de mucho y ser críticos, pero en términos objetivos
podemos estar contentos. Bueno, tus personajes siempre van a más y eso es muy bonito, ver ese crecimiento. Tú arrancaste con El tiempo entre costuras. Sí. Tú, que venías del mundo de la educación, voy a decir, o sea, esta pregunta tenía todo el sentido porque además tú te dedicabas, ¿no?, a dar clases en la universidad. Sí, sí. Y tú arrancaste con El tiempo entre costuras, fue un éxito mundial. ¿No da un poco de vértigo eso? Porque claro, una cosa es ir como poquito a poco más y de repente decir, es que he triunfado, he arrasado. Sí. ¿Cómo se supera una a sí misma? ¿Cómo te enfrentas al papel cuando arrancas, María? ¿Cómo es eso? ¿Da vértigo? No. No, en mi caso no, en absoluto, porque, a ver, todo desde fuera se ve como muy espectacular, muy tal, pero cuando lo vas viviendo día a día todo se va asumiendo con mucha más naturalidad, ¿no? No es como que te acuestas una noche siendo una desconocida y te levantas al día siguiente con un premio, qué sé yo, con el premio Nobel, ¿no? No, todo fue un proceso muy rápido, un proceso muy intenso, y además a mí me pilló en un momento pues complicado también. Yo tenía problemas en mi familia, de enfermedades familiares muy cercanas, muy tristes, tenía mis hijos adolescentes todavía, tenía un trabajo muy intenso en la universidad, tenía mucha distancia de carretera diario, en fin, tuve que hacer un encaje de bolillos de locura. Pero bueno, fue una cosa que viví pues echándole, quitándome horas al sueño. Recuerdo que en una entrevista que hicimos en aquel entonces, con El tiempo entre costuras, me decías, es que estoy haciendo exacto encaje de bolillos porque tengo las clases de la universidad, tengo seminarios, tengo cosas, y entonces incluso llegabas a cambiar horarios, ¿no? Te lo permitían. Bueno, fíjate, tuve la suerte de que justo ese año había habido una serie de cambios dentro de mis asignaturas por planes de estudio distintos. Entonces tenía asignaturas, casi todo lo que yo tenía entonces era posgrado. Sí. Y entonces eran grupos pequeños, y las asignaturas que tenía de base, eran menos complicadas. Entonces, por suerte, al tener grupos pequeños de máster o de doctorado, ellos con una enorme generosidad me iban permitiendo cambios. Fíjate que, claro, no era la época de Zoom y de Teams y todo eso, no podíamos hacer nada, todo tendría que ser presencial, no podíamos hacer nada a distancia. Y luego, algunos amigos compañeros que me echaban una mano y tal, pero solamente aguanté un año más en la universidad. Ya me di cuenta de que con las dos cosas, no podía si quería hacerlo bien, podía haber ido parcheando, pero no quería eso, quería hacerlo en condiciones y me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Y la universidad fue muy grata, una gran escuela de vida y un gran desempeño profesional, pero tuve que cerrar esa puerta y dedicarme a tiempo completo a la literatura. También recuerdo que me decías que desde pequeñita habías sido una gran lectora, pero ¿cuándo nació la escritora? ¿La escritora estuvo siempre ahí, era algo que tú anhelabas? ¿Es algo que surgió de pronto? ¿Y cómo fue? Yo siempre he escrito relativamente bien, no me quiero tampoco lanzar demasiados piropos, pero yo siempre he tenido facilidad para el manejo de la lengua. De hecho, soy filóloga por eso, claro, ¿no? Si se me hubieran dado bien las matemáticas sería otra cosa distinta. Pero siempre me gustó las humanidades, la literatura. Siempre me gustó mucho la lengua, la lingüística. De hecho, yo dentro de filología nunca me especialicé en el ámbito de la literatura, sino en el área más de lingüística aplicada, ¿no? Y siempre he tenido facilidad para el manejo de la lengua y de hecho ha sido mi herramienta de trabajo y el objetivo de mis clases, de mi docencia, de mi investigación durante mucho tiempo. Entonces, a la hora de empezar a escribir literatura, que era algo que yo no tenía previsto para nada, fue cuando mi carrera académica quedó consolidada, saqué mi oposición a profesora titular, me fui a Estados Unidos a hacer una estancia, un curso académico, y fue allí, en ese parón, ¿no? Después porque la carrera docente es como una carrera de obstáculos, ¿no? Siempre tienes te saltas un obstáculo, pero te queda otro más adelante, te queda otro más adelante. Siempre hay algo que no te permite distraerte, ¿no? Y cuando ya llegué ahí, y estando en un campus americano, fue cuando decidí que iba a empezar a hacer algo distinto, que iba a empezar a escribir una novela, sin tener idea de que esto me alteraría mi vida, sobre todo profesional, y en principio era simplemente, digamos, como una distracción, ¿no? Dentro de mi día a día habitual. O sea, dijiste, voy a pasarlo bien escribiendo, pero ¿y cómo nació ese tiempo entre costuras? Bueno, todo tiene que ver con mi familia materna. Mi madre nació en Tetuán en 1940 como la hija pequeña de una familia de 5 niños que todos nacieron allí porque mi
abuelo llegó a trabajar con el protectorado, era funcionario de obras públicas, después se casó con mi abuela, vino mi abuela, nacieron todos sus niños y después en el 57, con la independencia, 56-57, se vuelven a España. Entonces mi madre y mi familia, cada vez que nos hablaban de su infancia, juventud, colegio, amigos, hermanos, de su vida primera... Tenías Tetuán. Claro, siempre, pero era algo natural, para mí no era nada exótico, no, pero, ay mamá, cuéntanos más cosas, no, es como si mi madre era de Segovia o mi madre era de Huelva. Pero sin embargo casi nadie más tenía esa situación. Claro, exactamente, exactamente. Yo recuerdo esas veces que te preguntaban en el colegio, en lugar de nacimiento del padre, de la madre, tal, Tetuán, ¿eso dónde está? Ah, Marruecos, pero... Para nosotros era normal, no le das importancia a las cosas, o sea, asimilas con normalidad todo lo que ocurre en tu niñez, ¿no? Pero es verdad que cuando yo me quise escribir una novela, yo era consciente de que ese mundo cuyas evocaciones habían resonado en mi familia toda la vida no era exactamente tan conocido, ni tan conocido comúnmente, ni sobre todo tan reflejado en la narrativa española contemporánea. Apenas había literatura escrita en ese mundo. Y yo era consciente de que esa generación que nos podía contar todo lo que ocurrió allí se nos estaba yendo. Mi madre, de todas mis novelas, llegó a conocer solo las dos primeras, ¿no? Ya no más. O sea, los testigos de ese momento no iban a estar, no iban a perdurar. Sí, y esa es la memoria viva, me ha pasado ahora con esta novela y me ha pasado con todas. Cuando tienes el privilegio de contar con memoria viva y unos informantes que la compartan contigo, esa es la mayor fuente de información, porque los datos siempre podemos recurrir a ellos, están ahí, están en los textos académicos, están los artículos, están en la Wikipedia, yo qué sé, están en todas partes, ahí están los datos objetivos. Pero las evocaciones, las reflexiones, las valoraciones, la memoria, los sentimientos, las nostalgias, todo eso solamente está en los cerebros y los corazones de esa gente. Y yo era consciente con el tiempo entre costuras de que esa generación que vio aquel mundo se nos estaba yendo. Y bueno, hacia allá quise volcar mi mirada. Lo que pasa es que luego se me complicó la cosa, es el origen era porque termina... Luego ya acabé metiendo, qué sé yo, nazis, espías, de todo, de todo. Ministro... Sí, exactamente, pero el origen era volver la mirada al Tetuán de mis mayores. Y con el resto de las novelas, María, ¿te has dejado llevar también por esas emociones, por esas evocaciones que retumban dentro de ti, como dices? ¿O es de una inspiración de un momento que dices, ya lo sé, porque ves una película, porque oyes algo y dices, ya lo sé, escribiré sobre esto? ¿Cómo es esa inspiración que te ha hecho escribir? Sí, es un movimiento mental, digamos, más complejo que decir de pronto, ya lo tengo, ¿no? Sí. Aunque a veces te salta una chispita de la cosa más absurda. Yo recuerdo, por ejemplo, con La Templanza, mi tercera novela, que nos vamos al siglo XIX y es sobre el Jerez bodeguero y el comercio de vinos de Jerez con el mundo. A mí me encanta, me gusta mucho Jerez, me gusta mucho el vino de Jerez, me gusta mucho esa cultura vinícola y ese comercio, porque en la literatura inglesa ha estado siempre presente el vino de Jerez, desde Chaucer, Shakespeare, en fin, todo el mundo. Entonces y en la cultura gastronómica o social, siempre está con su copita de sherry y tal. Entonces yo conocí aquello y me gustaba mucho, pero de pronto el escribir una novela me ocurrió de la manera más simple, y es en un vuelo, yo estaba en un vuelo Alicante-Londres, un día muy temprano, no recuerdo, creo que era verano, muy temprano, yo en un vuelo de una compañía británica y yo era la única española y iban como a las 9 de la mañana todos coloradotes del sol, que volvían de sus vacaciones, de unos días de vacaciones, y ya estaban bebiendo vino blanco. Igual eran las 8:30 de la mañana y ya estaban pidiendo a la azafata una copita de vino. Y yo decía, hay que ver a esta gente que no han visto una viña en su vida, que no tienen, son unos desconocedores absolutamente de la cultura vinícola, lo que les gusta el vino a los ingleses, ¿no? Y ahí empecé a leer, claro, yo sola, yo iba volando sola ese día, y ahí fue dando vueltas, y digo, claro, bueno, pues desde Jerez, desde tal, y dije, oye, qué buen germen para una novela. Pero no era una novela sobre algo desconocido, sino sobre algo que yo ya conocía, que a mí me gustaba, que a mí me cautivaba, como era Jerez y su territorio vinícola y su comercio, ¿no? Entonces a veces surge un pequeño chispazo,
pero luego la novela entera viene de una elaboración mental mucho más trabajada, mucho más elaborada, en la que vas mezclando capas de pasado con ficción, con ángulos distintos, con personajes de procedencia distinta. Al final, yo antes de sentarme a escribir una novela, me paso unos meses pensando la novela, ¿no? Documentándome, reflexionándola, tomando decisiones, y cuando ya tengo todo eso claro es cuando arranco capítulo 1. Claro, justo te iba a preguntar por Sí. eso, pero entonces tú lo tienes todo clarísimo, o sea, es de mapa, porque sabes que los autores un poco se dividen en de brújula o de mapa. Sí. O sea, brújula es sé hacia dónde quiero ir, pero iré improvisando. Mapa es, esto lo digo para el que nos esté viendo, mapa es lo tengo todo perfectamente planeado, ¿no? Sí. Tú eres de mapa. Yo soy muy de mapa, ¿No te sales nunca del mapa? No, pero me salgo muchísimo. O sea, yo no soy de navegador como los de que usamos ahora en el coche, que te dice por aquí te regaña si no sigues esa dirección. Yo soy más de un mapa antiguo de carreteras, digamos, ¿no? Donde coges otro camino de pronto, sí, ¿no? por aquí. Sé dónde estoy, sé a dónde quiero llegar, sé en qué puntos más o menos voy a atravesar, pero después pues me puedo desviar por aquí, por allí, no sé dónde voy, en qué parada voy a dormir, no sé dónde voy a comer. No, pero suelo tener una estructura, además suelo tener una planificación incluso temporal de mi propio trabajo. O sea, yo planifico por dónde va a ir la novela y planifico cómo voy a abordar yo esa escritura, ¿no? Ese proceso. Pero es verdad que también me concedo un amplio margen de flexibilidad para la improvisación a medida que la novela me lo va pidiendo. ¿Te pasa eso de que los personajes cobran vida? Muchísimo. Que casi te hablan y hacen lo que quieren y tú tienes que coger las riendas. Pasa muchísimo. Mira, yo cuando no era escritora todavía, era una mera lectora, yo recuerdo que se lo oía, ¿no? O sea, lo leía en entrevistas. Y pensabas, estos están locos, ¿no? Están locos, claro que sí, tú estás al mando, tú tienes el poder, tú tienes las teclas y los dedos, ¿no? Y tu mente aquí, y tú eres, aquí no se te escapa nadie. No, se escapan desde el principio, desde el tiempo entre costuras, Sira se me fue de las manos, y tú, pues gustosamente les vas dando carrete. Yo no los intento retener para nada. En cuanto me piden cancha, yo se la voy dando encantada. ¿Te ha ocurrido con alguna historia que precisamente porque cobran tanta vida te has terminado yendo a un final muy diferente? No, eso no tanto, porque yo los finales, como decía antes, sé cómo van a acabar los personajes. Igual no sé si va a ser de noche o de día, o si van a estar, qué sé yo, en una pista de baile o en una peluquería. Pero de pronto podría pasar que el malo termina siendo bueno porque él se va reblandeciendo por el camino. No cambian tanto, no cambian tanto, pero a veces te dan más capas de las que tú tenías pensados, ¿no? Yo recuerdo en Misión Olvido, volvamos otra vez, por ejemplo. En Misión Olvido hay un personaje, Fanny, que es una señora ya muy mayor, muy excéntrica, que ha sido maléfica toda su vida y lo sigue siendo en el presente, y hace mucho daño a Blanca, la protagonista, y a Daniel Carter, el coprotagonista, ¿no? Y es una mujer absolutamente despreciable, es asquerosa. Perdón por el término, pero yo quería que fuese así, pero en cierto momento yo misma me fui dando cuenta de que al final raramente naces así, ¿no? Son las circunstancias, es la vida, lo que también, según te ha tocado las papeletas de la rifa de la vida, pues también te han llevado por esos caminos. Entonces, al final yo también justifiqué un poco por qué Fanny era como era, ¿no? María, ¿y te puede llegar a costar desarrollar un personaje que te cae mal, como Fanny? No, pues son facilísimos, al revés. Te cuestan los buenos, te cuestan más porque darles... es muy fácil decir voy a hacer un personaje bueno, pero yo como autora, tengo que justificar que los personajes sean así, claro, y para justificar a un personaje bueno y no caer en los territorios comunes, te los tienes que... Bueno, y tiene que tener sus pequeños defectos, sí, algo poliédrico, ¿no? Sí, claro, exactamente, y tienes que matizar mucho más, y tienes que utilizar unos detalles más sutiles. En cambio, los malos te dan un territorio buenísimo. Los malos puedes hacer y deshacer, son geniales. Vas a los lugares de los que escribes, entiendo, pero ¿tú te planeas todo antes y dices, yo ya sé los sitios a los que voy a ir exactamente y tengo la historia y voy simplemente para verlo, impregnarme y luego escribirlo? ¿O tú vas allí, te inspiras y luego dices, ahora me pongo a construir todo ese proceso de construcción que has dicho que es antes de ponerte a escribir?
Pues de todo pasa, pero casi siempre, por ejemplo, en Orán, cuando estuve el año pasado, yo ya tenía en mente el Orán que yo quería ver. Iba buscando cosas concretas y cuando hay ciudades que cambian mucho, hay ciudades que cambian muy poco. Orán ha cambiado drásticamente, no es para nada el Orán de la novela, ¿no? Ha crecido muchísimo territorialmente y ha cambiado dentro. Quedan en pie los edificios, algunos, por ejemplo, los barrios de la Escalera, de la Marina, los antiguos barrios españoles, ya queda muy poco de ellos, están de estado de deterioro espantoso, algunas cosas ya no existen, pero yo buscaba eso, entonces recuerdo que íbamos, bueno, muy vinculados al Instituto Cervantes y el director del Instituto Cervantes, Juan Macid, que ya es amigo y cómplice de la novela, nos consiguió un guía, que era un chico local, bueno, sí, chico, 40 años tendría, que hablaba español, había aprendido español y tenía, bueno, por unas razones muy particulares, tenía mucho afecto hacia España, ¿no? Entonces íbamos con él recorriendo Orán y yo le pedía que me enseñara sitios y él no los conocía, y era un gran conocedor de la ciudad, era un guía. No los conocía porque, claro, dentro de su relativa juventud ya no existían, ¿no? Y entonces a veces era yo la que le contaba, mira, aquí hubo esto era esto. Vamos, que terminó aprendiendo él de Orán Aprendí contigo. algunas cosas, aprendí muchísimas con él, pero él aprendió algunas conmigo, porque yo le llevaba todo un acopio de datos de un Orán distinto, predecesor a él, ¿no? ¿Eres muy disciplinada en horarios? ¿Cómo escribe María Dueñas? Sí, bueno, yo por venir del mundo de la universidad, yo estoy acostumbrada a trabajar mucho en casa. Antes de que se hiciera el teletrabajo, ya trabajaba mucho en casa y sí. Sí, yo soy bastante disciplinada, no soy ultra metódica y de siempre a la misma hora, pero sí suelo empezar. Tener unas rutinas muy estructuradas, empiezo a escribir a primera hora de la mañana, empiezo a trabajar a primera hora de la mañana, igual ya ha pasado la media mañana cuando empiezo a escribir, antes reviso, repaso, veo el día anterior, voy cotejando y bueno, me puedo pasar el día entero. O sea que sí, soy ordenada y distribuyo, te lo decía antes, distribuyo también mis cargas de trabajo. Tengo estas 2 semanas que no voy a parar hasta llegar aquí y luego pues me voy a un viaje y ya cuando vuelvo retomo esta otra parte. ¿Te puedes coger vacaciones y sin tener demasiada distancia de la historia? Es muy incómodo salir y volver a entrar, yo prefiero seguir. Lo que pasa es que no son vacaciones en medio, pero sí que tengo viajes de promoción, tengo compromisos que no puedo dejar y entonces me veo obligada muchas veces a tener que pararnos, que diga a mitad, bueno, me voy de vacaciones al Caribe y aquí dejo la novela y ya volveré. No, me voy a seguir trabajando, pero me voy con cosas de promoción de las novelas anteriores y entonces dejo aparcada la nueva con muchísima rabia porque después me va a costar seguir más. Bueno, puede que haya gente que se esté preguntando, y María Dueñas, claro, da vida a personajes y esos personajes que cuando nosotros los leemos se quedan con nosotros de alguna manera y ya tienes en la mente a Sira, ¿no? Y si vas a los lugares de Sira, recuerdas a Sira o ahora a Cecilia Belmonte, y si uno va a Orán y ha leído Por si un día volvemos, entonces tendrá a Cecilia ahí en la cabeza, ¿no? ¿Habitan contigo, se quedan contigo o tú ya los pasas al olvido y dices, ya, murió, se acabó? Se quedan contigo necesariamente durante el tiempo que dura la promoción, ¿no? Pero luego te quitas un peso de encima de alguna manera. Sí, luego llega un momento en el que una nueva novela va entrando en tu cabeza y van tomando forma otros personajes, se van diciendo toc, toc, y ahí es cuando salen los otros, ¿no? Hay quien dice, no, yo pongo el punto final y ya he acabado y ya no tengo que ver con la novela. No, yo pongo el punto final, a partir de ahí, bueno, la novela pasa a equipo editorial, producción, tal, todo lo que viene, librerías, libreros, lectores, prensa, crítica, tal, pero yo sigo con ella porque yo la voy acompañando en el proceso de promoción, pero ya llega un día en el que los nuevos empiezan a entrar y como que les empujan y los hacen ir saliendo de tu cerebro. Estoy pensando, fíjate, en la gran y maravillosa Carmen Posadas, que ella me decía en una entrevista que me hizo reír, dice, mira, yo sé que todo el mundo dice que se queda con los personajes, pero yo en cuanto termino el libro, bueno, y termino la promoción, estoy deseando deshacerme de ellos. Claro, es que eso pasa. Porque casi todos, te voy a decir, María, que dice, no, yo me quedo con el personaje, vive conmigo y siguen aquí conmigo. No, tienes razón, Carmen, en ese sentido. Pero se van cuando llegan sus sustitutos, ¿no? Entonces ya no hay espacio para todos. Se van, pero luego los mantienes muy frescos. Yo
no se te olvidan de una novela a otra. Lo que pasa es que ya no están contigo, te acuestas y te levantas con ellos, como cuando estás escribiendo, ¿no? Siguen dentro hasta que sus sucesores, porque es así, si no nos quedaríamos toda la vida en la misma novela, van ocupando, exactamente, van ocupando y ya no hay más remedio de que salgan. Pero bueno, siguen en tu corazón de alguna forma. ¿Eres de descubrir nuevos libros o de releer los que ya te han gustado? De todo. Yo soy una lectora muy omnívora y muy desorganizada en el buen sentido. No es voy a leer solo esto, ¿no? Yo leo novedades, leo libros publicados hace un tiempo que por cualquier razón no los he leído en su momento, releo, leo en inglés, leo en español, leo en digital, ahora hago mucho audiolibro, leo muchísimo papel, todo lo que puedo, siempre sigo prefiriendo el papel, pero hay veces que recurro al digital y el audiolibro últimamente estoy muy cautivada también, porque me hace ganar horas de lectura en momentos... Claro, vas andando por la calle y puedes avanzar con la historia. Exactamente, voy con ellos por la calle, voy con ellos en las esperas, de salas de espera de cualquier cosa, entre viajes, en noches de insomnio, en momentos muy diversos me acompaña, yo qué sé, voy en el Corte Inglés y voy con los auriculares. El otro día me enseñó un vigilante de seguridad de Atocha, me echó un broncazo porque no leo y me estaba diciendo que me iba ensimismada y me estaba diciendo que me quitase el chaquetón, en fin, estas cosas. Ah, y tú ibas con tu audiolibro, iba ¿no? con mi audiolibro y no le estaba haciendo caso. Te voy a hacer viajar un poquito en el tiempo cuando eras pequeña. ¿Cuál es ese primer libro que recuerdas que te dejó impresionada, que te enganchó a la lectura? Muchos. A mí me encantaban los libros desde pequeña. Me encantaba leer, me encantaban los libros físicamente. Tuve la suerte de que mis padres, siempre en la medida que iban viniendo niños, nos iban acompañando con libros en casa, o sea, tú podías pedir, quiero un juguete o quiero una ropa nueva, y te decían, no toca ahora, llegará su momento. Cuando pedías un libro siempre había acceso a esos libros. Yo recuerdo un libro en el colegio, siendo muy pequeña, no sé, sería, qué sé yo, 4 años, 5 años, yo creo que eran parvuitas o primero, teníamos un libro de lectura que se llamaba El pájaro verde. Quiero recordar que era de SM. Entonces, era la historia de una familia clásica, española, de los años 60, papá, mamá, 2 niños y tal, y un día les compran, aparece el padre con un loro, y es el pájaro verde, y era vida. Entonces ese libro no nos lo dejaban llevar a casa, los teníamos que tener en el colegio, y todos los días la última hora era de lectura. Con lo cual era hasta más soñado, ¿no? Terminábamos exactamente, y yo siempre siempre tenía unas ganas enormes de robar el libro y llevármelo para ver qué le pasaba a aquella familia del pájaro verde, ¿no? Porque era quiero más, y no me dejaban. Y lo recuerdo con muchísimo cariño. No pasaba nada, en Alstom tenía una familia, pues un día llegaba el padre, compraban una televisión, las modernidades de ese... ¿Te hiciste con uno luego para leérselo a tus hijos? No, nunca volví a él, lo tengo como... Alguna vez lo he intentado, lo busqué en Todo Colección, en alguna de estas páginas antiguas. He visto que existe, he estado tentada, pero hay muchas veces cosas que prefiero después, ¿no? ¿Para qué lo quiero? No. María, ¿y tus referentes literarios cuando empezaste a escribir? Que me imagino que tendrías unos ahí diciendo... Admiro profundamente a estos 3 escritores. No, pero nunca numéricamente, muchos, han sido muchos, María, siempre. Yo soy filóloga, entonces he leído todo el canon entero de la literatura británica, española, norteamericana, latinoamericana, en fin, y he leído novela contemporánea y he leído de todo. Y no creas que, o sea, por supuesto admirar a muchísimos, pero nadie de decir, yo quiero ser así, yo me quiero parecer, yo quiero construir esto. No, pero... No hay mejor escuela para una escritora que la lectura, por supuesto. Yo soy muy poco mitómana, en general, en todo en la vida. Y entonces tampoco es, estos 3 son la Sagrada Trinidad. No. Muchísimas cosas. Se aprende de todo. Hasta de los malos se aprende. Se aprende de todo, dices. Uno escribe. ¿Te ha tocado alguna vez escribir y decir, voy a deshacer esto porque se me ha ido la historia? No, yo soy muy práctica. Yo soy súper práctica. Yo no pierdo el tiempo trabajando en cosas que después voy a tirar. No. Tengo claro por dónde voy a ir siempre. A veces te cuesta más, a veces te cuesta menos, a veces lo consigues del tirón, a veces tienes que darle más vueltas, pero empezar a trabajar y después tirar, no. Y de hecho, pues tengo un par de novelas que al final no han llegado a su fin porque a mitad de camino he decidido transformarlas en otra cosa.
una audioserie, ahora vamos a hacer una serie de televisión clásica sobre otra novela que yo tenía empezada. O sea que todo, si paro, no tiro nunca nada a la basura. De hecho, creo que paraste una novela para escribir otra que te vino la historia y luego esa la pusiste en formato audio, ¿no? Sí, exactamente, eso me pasó con Sira. O sea, yo estaba escribiendo otra novela que no era Sira, que era una novela Sira y te contemporánea. enamoraste de la historia. Sí, porque, bueno, yo sigo yendo mucho a Marruecos, a Tetuán, a Tánger, y durante un viaje a Tánger, bueno, por una serie de cosas pasaron, tonterías, ¿no? Pequeñas anécdotas que se me cruzaron. Ese viaje empecé otra vez a dar vueltas, algo que era muy recurrente en mí, de cómo me gustaría volver a escribir otra novela situada en Tánger. Y siempre pensaba, bueno, pero ya no puedo porque ya tuve el tiempo entre costuras. Hasta que dije, bueno, voy a quitarme esta prohibición absurda mía, esta censura, ¿por qué vamos a volver? Y si volvemos, volvemos con Sira, no la podemos traicionar. Claro. Entonces paré esa novela que estaba escribiendo y la transformamos en un guión junto con Mona León Siminiani, que es una autora guionista maravillosa, amiga mía, y muy experta en podcast y en ficción audiovisual, no, en ficción en audio. La transformamos en un guión para una serie que se tituló Jodidísimas, no tiene nada que ver, que está en Amazon Audible. Es de lo más oído de Amazon Audible, porque es como un radioteatro, aquel antiguo de la época de nuestras abuelas, pues en contemporáneo. Entonces, todos dramatizados, son Lolita, Cayetana Guillén Cuervo, Anigastiburu. Es muy divertida, son 8 episodios en Marbella, le llamamos una dramedia marbellí, y es muy, muy graciosa y muy divertida. Pues para los que no lo hayan escuchado, ya saben, bueno, que tomen nota. Sí, sí. Ahora ya hace tiempo que no lo oigo, pero durante muchas veces en esos momentos de un día que tienes que andar, que no te apetece escuchar nada, una noche de insomnio, un día de carretera largo, me lo volví a poner y me reía, y os suena muchísimo porque es muy divertida y las actrices son geniales y el guión es estupendo. María, vamos a terminar, si te parece, para aquellos que son lectores y que te leen a ti y que quieran saber cuáles son tus imprescindibles en la lectura. Si tuvieras que decir, mira, 3 libros que recomendaría, ¿no? Además de, por supuesto, por si un día volvemos. Ay, pues qué te cuento, María. Bueno, van cambiando a lo largo de toda la vida, pero libros a los que tengo un cariño especial. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces no es solo el libro en abstracto, sino en qué momento lo has leído. Esa historia, ¿no? Claro, en qué momento de tu vida lo has leído, en qué te ha contribuido. Pues yo qué sé, yo recuerdo con muchísimo cariño, por ejemplo, un libro de Bryce Echenique, del escritor peruano, Un mundo para Julius, que es tan tierno, tan divino, y bueno, lo leí en un momento de mi vida que me encantó. ¿Qué más? Bueno, yo siempre recomiendo El Quijote porque me parece que tenemos que sacar la bandera del Quijote y llevarla todo el día en alto, ¿no? Siempre recomiendo El Quijote hasta en las versiones acortadas infantiles para niños, porque es la madre. Sí, y además tan divertido y sale de todo novelas. Ahí. Exactamente, exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué cosas he leído últimamente? Pues mira, he leído, por ejemplo, muchísimo para esta novela Albert Camus, el escritor francés, argelino, Pied Noir, descendiente de españoles por rama materna, descendiente de los que allí llamaban maoneses, de menorquines. ¿A ti Peste te ha inspirado también algo? La Peste es Orán lo que hay ahí dentro de ella. Sí, pero no, mira, más que La Peste, que es una ficción y que... Aunque es una ficción, pero estableciendo ese paralelismo, sí, ¿no? pero me ha inspirado más otras obras que son más autobiográficas. El primer hombre, por ejemplo, que es su obra póstuma después de unas notas que él deja y hacen una edición posterior después de su muerte, las recopila su hija. Ahí está ese Orán y ese Argel y esa Argelia entera de los inmigrantes, cómo van sacando, cómo sus hijos, los barrios más marginales, más pobres, cómo la educación y la cultura que les proporciona Francia les da una nueva vida al mundo, pero cómo es la dureza de esos barrios de trabajadores donde no hay dinero, donde un centimito cuenta, esa dureza de esa gente, como le pasaba a la abuela de Camille, que era una maonesa analfabeta, muy bruta, muy burda, muy descarnada, que ejerce sobre el niño, sobre él y su hermano, un matriarcado, y sobre su propia hija, la madre de Camille, que ella era sorda y tenía una ligera déficit mental, y cómo ejerce una opresión y una exigencia muy dura, pero a la vez
muy animal, pero no deja de tener un punto entrañable, porque lo que esa mujer quiere es proteger a su estirpe, ¿no? Y ahí sí que, eso sí que me ha sido muy inspirador no para nada en concreto, no para una escena concreta, no para un personaje concreto, pero para meterte para en el esa ambiente, ambientación, ¿no? exactamente, para crear ese universo de los más desprotegidos en aquel mundo. Sí, el meterte en ese lugar, Exactamente. ¿no? Con ese, cómo vivían sí, en el para día a crear día. atmósferas. Pero fíjate, incluso en Compeste, que decíamos, también con ese paralelismo que establece con la Segunda Guerra Mundial y la invasión, sí. ¿no? Sí, O sea, sí. Contextualizar todo. Sí, sí, no, sí, absolutamente. Y estabas hablando de esa abuela de Camille, de esa mujer analfabeta y tan bruta ella, sí, ¿no? Y casi sí. estaba imaginándome a la Cecilia Belmonte del inicio. Pues casi por el estilo, ¿no? Cuenta Camille que cuando él va a recoger su título de, no sé si es de bachiller o de escuela primaria, no recuerdo ahora mismo, pero un título que le dan en el colegio como un reconocimiento en la escuela, ¿qué tal? Pues la gente tiene que van los padres acompañando, sí. Entonces pues van los padres franceses acompañando a sus hijos, todos muy bien vestidos. Y de pronto él dice que se siente avergonzado porque la única que va con un pañuelo atado a la cabeza es su abuela, un pañuelo negro de campesina, sí. Maonesa, ¿no? Menorquina casi. Entonces es ese mundo de sentirte distinto, ¿no? De sentir que no perteneces, que tu familia no pertenece del todo, pero tuya sí, y tienes un poco el corazón partido entre tu origen y tu realidad, y de dónde vienes y a lo que aspiras. Pero ¿no? bueno, tanto Camille como en este caso Cecilia Belmonte son el ejemplo de que uno no es el apellido que tiene, uno no es donde ha nacido, uno es lo que hace, ¿no? Es lo que hace. Y puede reconstruirse, y vemos a la protagonista de Por si un día volvemos, que se reconstruye totalmente. Sí, pero es lo que hace, es lo que tú haces, pero no es solo tu voluntad, también es una serie de factores externos que se te cruza por el camino, ¿no? En el caso de Camille es un maestro, sí. Un maestro francés traído a Argelia para que enseñe a niños. Este maestro confía en él y en unos compañeros suyos, les ayuda a que hagan sus exámenes, les apoya, les da libros, les permite como una especie de clases particulares que ellos no pueden pagar, pero se las da generosamente. Si Camille, que era inteligentísimo, sí. No hubiese tenido la suerte de cruzarse con ese maestro, pues igual habría acabado trabajando en un taller o haciéndose futbolista o qué sé yo, o haciéndose electricista o cualquier cosa que nos había privado de un maravilloso escritor, ¿no? Y que ha marcado la historia de la literatura universal. Entonces, la voluntad es fundamental, ¿no? Pero cuánto no debemos también a las coyunturas positivas y a veces negativas que se nos cruzan por el camino, sí. Depende de cada una. El factor suerte puede ser clave. Exactamente, todo eso va conformando a nosotros, nuestra personalidad, nuestra trayectoria hasta llegar a hacernos. Ahora, ellos dos, ¿no? Tanto el personaje Camille, o sea, la persona Camille como este grande de la literatura, como en este caso tu protagonista, tienen el factor suerte, pero lo aprovechan, ¿no? O sea, sí, la suerte no vale que venga, sino que uno tiene que estar preparado, tiene que echarle arrojo, luchar. Exactamente, es la confluencia de muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto te ha tocado a ti en el reparto de talentos para que tú seas una persona inteligente, receptiva, tal? ¿Cuánto tienes de, digamos, orgánico dentro de ti, ¿no? Y cuánto tu voluntad y tus compañías y tu ambiente familiar y tu contexto. Es una suma, somos todos una suma de todos esos factores. Pues con esa suma de todos esos factores, con esa lucha que tuvieron todos los españoles que fueron, ¿no? Que en realidad Cecilia no es sino un reflejo del sufrimiento que tuvieron muchos que fueron allí, cómo vivieron esa marginación, leve marginación de la que hablábamos al principio, esa superación, tantas cosas de las que hemos hablado, ¿no? La importancia de la educación. Exactamente. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a ti, María. Ha sido un estupendo reencuentro después de tantos años. Después de tantos, sí. Muchísimas gracias por este tiempo, por haber leído, por si un día volvemos, por haberlo disfrutado y por haberme permitido esta charla. Lo he leído y no solo lo he leído, lo he disfrutado y lo recomiendo porque es una historia deliciosa y además inspiradora para uno luchar por ser mejor. Gracias, María. Gracias a ti, María. Y nos vemos la semana que viene, de nuevo, aquí en El Foco, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.